¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de la cuadrilla de tu dinero. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, pues hoy vamos a hablar de gurús económicos, de adivinanzas, bueno, aquellos que se dedican a adivinar qué es lo que va a pasar con la economía en el futuro y, como consecuencia de ello, también con la bolsa y con otro tipo de activos como la renta fija. Lo cierto es que este mundo está lleno de predicciones, está lleno de previsiones económicas, muy especialmente al inicio del año, que es un momento muy propicio para hacer este tipo de pronósticos. Y vamos a hablar de uno de los grandes gurús económicos a nivel mundial, que es Nouriel Roubini. ¿Cuáles son sus predicciones económicas para el año 2024 y su posible impacto sobre nuestras carteras? ¿Quién es Nouriel Roubini? ¿Cuáles son sus previsiones económicas para este año? ¿Es fiable o no es fiable? ¿Cómo afectarán estas predicciones a nuestras inversiones? Pues bien, estas y otras cuestiones en el vídeo de hoy, y arrancamos con una pequeña presentación al respecto para explicar algunas de estas cuestiones. En primer lugar, ¿quién es Nouriel Roubini? Bueno, para empezar hay que señalar que el inicio de año, el inicio de curso es muy proclive a todo tipo de pronósticos y previsiones económicas. Y a esto se dedican cantidad de economistas, desde firmas de análisis hasta prestigiosos bancos de inversión, think tanks de todo tipo y también economistas y gurús a título particular. ¿Por qué? ¿Por qué se producen este tipo de pronósticos constantemente en los medios de comunicación? Pues básicamente porque el hombre lo que busca es certidumbre. Es una cuestión puramente natural, instintiva. Nosotros, como seres humanos, estamos o vivimos rodeados de incertidumbre, rodeados de inseguridad, entre otras cosas, por nuestra larga trayectoria vital. Es decir, ahora vivimos, bueno, pues también vivimos con muchas incertidumbres e inseguridades, pero hay que recordar que en tiempos anteriores, en la prehistoria, pues estábamos sometidos a todo tipo de peligros y amenazas que ponían en riesgo nuestra propia vida. Cuando vivíamos en las cavernas, básicamente el salir fuera de las cavernas, digamos que nos sometía a un alto riesgo de que fuéramos atacados por animales o que muriéramos por todo tipo de enfermedades o cuestiones puramente meteorológicas. Por lo tanto, eso está en nuestros genes y de esa forma, bueno, estamos en estado de alerta en muchas ocasiones. Eso nos genera una sensación de inseguridad y, por lo tanto, de forma absolutamente natural, lo que buscamos son ciertas certidumbres. Y lo que vienen a señalar este tipo de predicciones es cierta certidumbre. Como te vienes a fiar de lo que dicen los expertos, en este caso en materia económica, pues tiendes a confiar que esas predicciones se cumplen, te dan cierta tranquilidad sobre lo que va a pasar en el futuro. Pues bien, hoy vamos a analizar una figura en concreto que es la de Nouriel Roubini. Nouriel Roubini es profesor de economía en la Universidad de Nueva York, presidente de una consultora, por lo tanto hace negocios con este tipo de cuestiones, que se llama RG Monitor, y además es mundialmente famoso por predecir la crisis financiera del año 2007-2008. Pues bien, ¿cuáles son sus previsiones para el año 2024? Básicamente, Roubini diferencia entre tres escenarios. Un aterrizaje suave de la economía, especialmente las predicciones de Roubini se centran en la economía norteamericana. Primero, porque es norteamericano y segundo, porque al fin y al cabo lo que suceda en Estados Unidos, que es la gran potencia económica mundial, la gran economía del planeta, pues va a influir de forma muy sustancial sobre el resto de la economía global. De ahí que centre fundamentalmente sus previsiones en qué es lo que va a pasar con el PIB estadounidense. Pues bien, para el año 2024 distingue entre tres posibles escenarios: un aterrizaje suave, como digo, un escenario sin aterrizaje y un aterrizaje accidentado. El aterrizaje suave es el escenario base, es el más probable, según Roubini. Y además, este escenario sería el mejor escenario posible, tanto para la renta variable como para la renta fija. Para los dos. ¿Por qué? Pues básicamente porque
En este escenario lo que se produciría es un escenario de crecimiento económico moderado por parte de Estados Unidos en el año 2024, de tal forma que Estados Unidos evitaría la recesión económica, pero su PIB crecería menos del 2%, es decir, sería un crecimiento pues suave. Evitaría la recesión, pero tampoco crecería mucho. En segundo lugar, la inflación seguiría moderándose hasta el entorno del 2%, que es el objetivo base de los bancos centrales de la Reserva Federal de Estados Unidos para el año 2024. Estaríamos hablando de que la inflación, que ahora mismo ronda entre el 3 y el 4%, pues seguiría bajando hasta el 2% en los próximos meses. Y como consecuencia de ello se mantendría pues una rebaja más o menos moderada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Como digo, según este escenario, que es el escenario base de Roubini para el año 2024, esto sería positivo para la renta variable y sería positivo también para la renta fija, para los bonos. Pero no descarta el propio Roubini otros dos escenarios. Un escenario sin aterrizaje, que en este caso sería malo para las acciones y malo también para los bonos. En este caso, el crecimiento de la economía norteamericana sería superior al previsto, superaría el potencial de crecimiento previsto en Estados Unidos, es decir, la economía norteamericana crecería más del 2%. Un escenario también en donde la inflación cae menos de lo previsto, como consecuencia de ese mayor crecimiento hay más demanda, hay más empleo, por lo tanto más renta disponible, más capacidad para poder gastar y para poder invertir, y como consecuencia de ello, pues esto sería inflacionista, empujaría o tensionaría los precios al alza. Y como consecuencia de ello, y esta es la clave, puesto que la inflación sería más alta de la prevista por el consenso del mercado durante los próximos meses, la Reserva Federal, con el objetivo de seguir combatiendo el alza de precios que se ha producido en los 2 últimos años, retrasaría la subida de los tipos, perdón, la rebaja de los tipos de interés, retrasaría en el tiempo la rebaja de los tipos de interés y además suavizaría esa rebaja, contradiciendo, por lo tanto, lo que en gran medida ha descontado el mercado en los últimos meses, que básicamente da por descontado que este año 2024 la Reserva Federal rebajará de forma sustancial los tipos de interés, aplicará, de hecho, varias rebajas durante los próximos meses. Pues bien, en ese escenario sin aterrizaje, puesto que la inflación sería más alta de lo que prevé el mercado, de lo que ha previsto el mercado, pues se produciría un retraso en esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos. Y esto sería malo para las acciones, para la renta variable y malo también para los bonos, para el mercado de renta fija. Y por último, un tercer escenario, aunque menos probable, según Roubini, que es un aterrizaje accidentado, que en este caso sería malo para la bolsa y bueno para la renta fija, para los bonos. En este caso, este escenario consistiría en una recesión corta y suave en la economía norteamericana. Como consecuencia de esa recesión, la inflación caería más de lo previsto y esto se traduciría en un adelanto de las rebajas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, y no solo se adelantaría la rebaja, sino que además esa rebaja sería más intensa de lo previsto. Pero, sin embargo, esto afectaría negativamente a las acciones, a la renta variable, como consecuencia de esa recesión. La bolsa podría sufrir de forma temporal, coyuntural, mientras dure esa recesión económica, y sin embargo sería bueno para los bonos, para la renta fija, como consecuencia de esa bajada, de esa reducción de los tipos de interés en la economía norteamericana. Y el último escenario, que en principio descarta Roubini como el más improbable, es un escenario de crisis económica, de estanflación
un escenario de esta inflación, hay que recordar que es la combinación de recesión económica y altos precios. Pero este escenario, que como digo es el más pesimista, el peor posible, es descartado de inicio por Roubini. Bien, hasta aquí las predicciones de Roubini para el año 2024 y su posible impacto en los activos. Veamos hasta qué punto esto es o no creíble. Pasamos a la segunda diapositiva y aquí vemos, para empezar, que Roubini es conocido como el Doctor Catástrofe, Mr. Doom. ¿Y por qué es conocido mundialmente como el Doctor Catástrofe? Porque básicamente todas sus predicciones avanzan grandes crisis económicas, grandes cataclismos, grandes catástrofes desde el punto de vista económico y financiero. Roubini prácticamente se dedica desde hace ya muchos años, porque Roubini no es un gurú ni es un analista económico, no es un adivino económico de hace poco, sino de hace bastante tiempo, se dedica, como digo, a predecir catástrofes desde hace muchos, muchos años. De hecho, es su trabajo. Importante señalarlo, gana mucho dinero con ello. Un ejemplo de por qué le llaman Mr. Doom es el título de uno de sus últimos libros, que se llama Mega Amenazas. Como veis, el discurso, el tono cataclísmico de Roubini es evidente, no solo por sus pronósticos, sino también por los títulos de sus libros. La cuestión, y esta es la clave, es que Roubini, como la inmensa mayoría de economistas, por cierto, se equivoca mucho más de lo que acierta. De hecho, Roubini básicamente ha predicho las 70 de las últimas 5 recesiones que han sucedido en la economía global y la economía norteamericana en las 2 últimas décadas. Básicamente, él se dedica a avanzar y pronosticar catástrofes, grandes crisis, grandes depresiones. Claro, ¿cuál es la ventaja de eso? Que en algún momento acierta. Y eso es lo que le da fama. Es decir, los medios de comunicación y la inmensa mayoría de analistas y de los particulares no se fijan en todos sus errores, en todas sus predicciones fallidas, sino que única y exclusivamente se fijan cuando acierta. Pero claro, esto tiene trampa. Si tú siempre predices que va a haber un cataclismo, va a haber una recesión, va a haber una depresión económica, una gran crisis financiera, en algún momento, si pasa el tiempo, acertarás. Esto es como ir al casino y bueno, siempre apuestas a rojo, apuestas a rojo, apuestas a rojo, en algún momento saldrá rojo. Bueno, pues esto es exactamente igual. Y hay una cuestión, que es que a los medios, o sea, ya no solo que todo lo que has dicho es cierto, le va el dinero, al final hacer 10 previsiones incorrectas, si acierta la 1/10, pues ya le merece la pena todo eso. Y además para los medios, hay que reconocerlo, es lo que dices ahí, es más atractivo. Muchas veces también es lo que te está pidiendo el lector, titulares un poquito llamativos, un poquito diferentes, y entonces es casi propio de la naturaleza humana. Es decir, ni siquiera es maldad, es decir, es casi lógico que tanto él como sus lectores, como los medios que hacemos de punto de unión entre los lectores y estos gurús, tendamos a poner más la lupa, el foco en esas malas noticias. El problema es lo que viene debajo, ¿no? Las lecciones para los inversores, que claro, si no somos conscientes de todo esto, nos podemos equivocar mucho. Bueno, pues aprovecho para animaros a todos a que os suscribáis a nuestro canal de La Cuadrilla de tu Dinero, donde subimos este tipo de vídeos explicativos sobre economía, finanzas e inversiones. Y ya para ir acabando, pues señalar que como uno de los últimos ejemplos de estas previsiones engañosas y fallidas por parte de Roubini, para el año 2023, a principios del pasado año, predijo que el pasado año iba a ser terrorífico para la economía, para la bolsa y para la renta fija, que iba a acontecer la madre de todas las crisis. Iba a haber recesión económica, altísima inflación e incluso una gran crisis de deuda que afectaría de forma calamitosa tanto a la bolsa como a la renta fija. Bien, en 2023 no sucedió absolutamente nada de lo que predijo Roubini. De hecho, fue un año positivo, no solo desde el punto de vista económico, sino especialmente positivo para la bolsa norteamericana y para el mercado de renta fija. Por lo tanto, Roubini, al igual que sucede con otros muchos gurús y economistas, es un falso profeta. Pero como digo, le basta con acertar una sola vez para
conseguir fama y ganar mucho dinero. Y eso es precisamente lo que le sucedió en la crisis del año 2007-2008. Durante los... venía avanzando una gran crisis económica bastantes años atrás, pero como todos los años repetía que iba a llegar, en el momento concreto del año 2007-2008 llegó. Y eso es lo que le generó una gran fama. Pero como digo, falla muchísimo más de lo que acierta. Por lo tanto, no es creíble, no es fiable. Y como bien estabas tú comentando, Domingo, los medios de comunicación se suelen hacer eco de este tipo de predicciones porque hay un dicho fundamental, un lema fundamental en los mass media, que es good news, no news. Es decir, si hay buenas noticias, no hay noticia. Es decir, las buenas noticias no venden, lo que venden son las malas noticias. Eso es lo que genera público, lo que genera audiencia, y por lo tanto este tipo de pronósticos catastrofistas por parte de analistas económicos de cierto prestigio, como es el caso de, o de cierta fama, como es el caso de Rubini, tienen predicamento en los medios de comunicación. Ahí tenéis la predicción de Rubini y ahí tenéis el gráfico de cómo ha ido evolucionando la economía norteamericana, bueno, desde hace décadas, pero en concreto, en los últimos, en el último año y en los últimos trimestres, veis cómo justo al final de la gráfica se ve cómo la economía norteamericana está creciendo. De hecho, el último dato es del tercer trimestre del pasado año y la economía norteamericana está creciendo a un ritmo trimestral del 5%. Es decir, que la economía norteamericana crece y crece de forma sustancial. Lecciones para acabar, lecciones clave para los inversores. No te fíes de los gurús. Más del 90% de los economistas y analistas fallan estrepitosamente sus pronósticos. ¿Por qué? Porque es imposible adivinar lo que va a hacer la economía, al igual que es imposible adivinar lo que va a hacer la bolsa a muy corto plazo. Es posible, si tienes un profundo conocimiento de la economía, en qué momento del ciclo te encuentras y por lo tanto puedes detectar con bastante fiabilidad si hay burbuja o no hay burbuja, si una economía tiene problemas estructurales o no tiene problemas estructurales, si está en momento de expansión o está en momento de contracción o recesivo, pero lo que va a ser muy difícil de pronosticar es qué es lo que va a hacer exactamente el PIB, lo que es lo que va a hacer exactamente la inflación a corto plazo o cuándo va a estallar la gran crisis, la gran recesión o el estallido de una burbuja económica. Si tienes los conocimientos suficientes, puedes detectar una burbuja, puedes conocer sus causas, pero lo que sí es muy difícil de acertar, imposible, es cuándo va a estallar en concreto. Por lo tanto, es imposible saber lo que va a hacer la macroeconomía al igual que lo que va a hacer la bolsa. Conclusión, abstraete del ruido. Lo importante a la hora de invertir es proceso, conocimiento financiero, análisis de fundamentales en caso de que analices, compres o inviertas en empresas o activos concretos y, en última instancia, aunque no reñido con lo anterior, inversión sistemática para abstraerte del ruido con independencia de lo que haga la economía y de lo que hagan las bolsas. Domingo. Sí, y no fiarte ni siquiera de nosotros. Quiero decir que además muchas veces nos obligan. Manu ha sido muy duro con Rubini. Yo siempre digo, bueno, hombre, pobrecito, porque a veces casi te obligan a hacer esto. Nosotros somos periodistas y lo sabemos. Vas a una tertulia, pero ¿qué va a hacer qué va a hacer el PIB? ¿Cómo crees que está la economía española para los próximos años? Y resulta muy duro decir, mira, es que no tengo ni idea. ¿Qué es la respuesta que deberíamos dar? Entonces, por eso digo que yo soy un poco menos duro, aunque comparto 95% de las críticas de Manu, las comparto, pero el único matiz diría es que muchas veces parece que te obligan a ponerte, a predecir un futuro que no sabes cómo va a ser. Por eso no es solo Rubini, que es verdad que es un tipo pues, que se hizo conocido en 2007 y ha estado viviendo de eso. Cuidado, a mí tiene artículos y libros que me gustan, pero está claro que vive un poquito de voy a ser el que va a predecir la próxima catástrofe, sino cualquiera. De verdad, la industria de los medios, la industria editorial, incluso la académica, es una máquina de hacer predicciones y eso es peligrosísimo. Muchas veces te metes en la rueda incluso sin darte cuenta. Con lo cual, tratemos de aislarnos de eso, leámoslo casi como una especie de curiosidad. Oye, mira, lo que dice, pues parece interesante, pero que no interfiera, que no contamine nuestro proceso inversor. Vale, pues simplemente para terminar ya, bueno, simplemente recordaros que os podéis descargar la presentación de este programa. Tenéis el enlace en la descripción
de este vídeo, suscribíos para más análisis y estrategias financieras basadas en las tendencias económicas globales y simplemente pues agradeceros una vez más que estéis ahí e invitaros a seguir el canal para actualizaciones sobre economía, finanzas e inversiones. Hasta luego.